Hola, ¿cómo están? Vamos a compartir hoy la clase número 2 de Psicología General y recuerden, no duden en consultar cualquier tema o cualquier duda que tengan, ¿sí? Bien, iniciamos. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con una reflexión, ¿sí? Que es justamente donde dice John Dewey: no aprendemos de las experiencias, aprendemos de reflexionar sobre las experiencias. Recordemos que la grafología científica es un método experimental puro, es decir, ustedes a partir de cuando comenzamos las mediciones, altura, anchura de óvalos, vamos a empezar a comprender el mundo de quien escribe a través de tener algunos conceptos claros, además de la bibliografía que tenemos en el cuadernillo de orden, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar un poquito indagando, ¿sí?, en esta clase respecto al objeto de estudio de la psicología. Recordemos nosotros que estudiamos la psicología de la escritura a través de la forma del movimiento en el espacio gráfico y por lo tanto tenemos que tener contenidos generales de lo que es la psicología en el papel, en la escritura, ¿sí? No vamos a invadir de ninguna manera el terreno de un psicólogo, porque el psicólogo estudia la personalidad o la conducta desde otros, digamos, medios, desde otras técnicas y desde otras baterías de test. Pero en la grafología científica es necesario, digamos, tener algunos, digamos, conceptos claros, porque no nos olvidemos que la grafología y la psicología de la escritura van de la mano, con lo cual debemos tener algunos conceptos y manejar algunas teorías, siempre desde el punto de vista del respeto al profesional de la psicología, porque, como repito en esta clase, el grafólogo no invade el campo psicológico, porque además no estudiamos psicología para ser psicólogos. Sí estudiamos el perfil de los rasgos escriturales, que en definitiva estamos estudiando el comportamiento conductual a través de la forma del movimiento en el espacio gráfico. Pero nos es muy importante e imprescindible adentrarnos un poquito en el objeto de estudio de la psicología, repito, sin invadir a los profesionales de esta, pero sí reconociendo que hay conceptos que el grafólogo debe manejar. En mi experiencia, desde hace 15 años que estoy con las escrituras y desde las experiencias múltiples que he tenido, me, digamos, someto en este momento a darles algunas clases de psicología con la autoridad que me compete debido a la experiencia que tengo desde hace 7 años de trabajar con personas y desde hace 15 años estudiar los rasgos escriturales y la bibliografía. Por ejemplo, Augusto Belz, Crepius Gemma, Ludwig Klages, Rudolf Popal, bueno, y Max Pulver, que son netamente sacados, digamos, de la psicología, digamos, tomando como base, ¿sí?, algunas teorías de esta, y que me permiten a mí la autoridad de dar estas clases de psicología general. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? En un primer momento vamos a hablar etimológicamente de lo que significa psicología. Entonces, proviene del griego psique, que significa alma, y logos, que es el tratado o la ciencia que estudia a la misma. Entonces, la psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que los rodea. Entonces, nosotros vamos a considerar 4 grandes escuelas fundadoras de la psicología moderna que tuvieron mayor gravitación en el siglo XX y que directamente están vinculadas a las corrientes grafológicas, dado que su estudio fue en un primer momento tomado desde las teorías de estas escuelas y llevando cada una de estas 4 escuelas que vamos a mencionar, fueron llevadas al
papel, fueron estudiadas en la psicología del papel, ¿sí? En primer momento tenemos la Gestalt, ¿sí? Que surge en Alemania. La Gestalt surge en Alemania. Estos son los 3 representantes de la escuela gestáltica. Tenemos a Max Wertheimer, ¿sí? A Kurt Kafka, ¿sí? Y a Kohler. Entonces, estos 3 alemanes son, digamos, los representantes de la escuela gestáltica, de la cual recordemos que Ludwig Klages, ¿sí? Toma la teoría de la escuela gestáltica y lo lleva a lo que nosotros estudiamos como el Formniveau o el nivel de la forma, que luego Rudolf Popal, con la teoría del filósofo caracterólogo Ludwig Klages, da sus conceptos a través de la fisiología en sus 3 capas sucesivas, que les remito evidentemente a ver esta clase en las corrientes grafológicas, en la corriente rítmica, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito. La Gestalt o forma constituye un todo que no es la mera suma de las partes, es anterior a las partes y fundamental para ellas. Al hacer el análisis de la percepción sensorial, llegaron a la conclusión de que nosotros percibimos los objetos como una totalidad, no como una suma de elementos aislados, porque lo percibido posee significación y es esta la que otorga carácter de forma a lo percibido. Ustedes tienen el desarrollo de esta corriente en la página del cuadernillo de psicología. Ustedes pueden ejercitar la percepción, ¿sí?, de esta teoría gestáltica en las páginas 107 hasta la 114 del cuadernillo de psicología. De acuerdo a las impresiones, tengan en cuenta que puede ser 108, 115, es decir, de acuerdo a dónde lleven imprimir el material o cómo lo impriman ustedes, puede llegar a correrse en algunas páginas, así que presten atención. En esto nosotros decimos que desde el coaching ontológico, porque no se olviden que en estas clases de grafología experimental, nosotros también aprovechamos todo el contenido que nos compete y que nos autoriza el coaching ontológico para trabajar esta teoría. Recuerden que vemos las cosas como somos nosotros y no como son en realidad, ¿sí? Entonces, dice Cart que vemos las cosas como son. No vemos las cosas como son, sino como somos nosotros, ¿sí? Bien, vamos a ver de la gestáltica solamente 6 leyes para que ustedes vean qué significa todo esto de la mera suma de las partes. Por ejemplo, la ley de la proximidad dice que cuando hay objetos físicamente cercanos entre sí, tendemos a pensar que pertenecen a un grupo, ¿sí? La mente, ¿sí?, como maravillosa mente que tenemos nosotros y como maravilloso, digamos, el comando del cerebro que va siempre adquiriendo conocimientos nuevos y agregando a la memoria todos estos conceptos. Entonces, la ley de la proximidad dice que lo que estamos viendo en este momento, por ejemplo, en lo que es, digamos, las manchas que pertenecen a un grupo, entonces podemos ver que es como que tuviese la forma de un perro, ¿sí? Porque la mente lo interpreta de esa manera, ¿sí? Tenemos la ley de la semejanza, dice que nuestra mente agrupa los elementos que comparten características visuales y los unifica, ¿sí? Entonces, la semejanza depende de la forma, tamaño y color. Estos elementos similares tienden a ser percibidos como parte del mismo conjunto. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen en donde yo puedo ver que en la parte, digamos, de las características visuales de los cuadraditos, puedo decir que es un signo más. Ejemplo, ¿no? Luego tengo la ley de cierre, ¿sí? Aún así, dice la teoría de la Gestalt, nuestro cerebro tiende a mostrarnos la imagen completa del oso, cuando conscientemente solo apreciamos unas manchas muy inteligentemente colocadas, ¿sí? No, fíjense ustedes que no hay un cuerpo cerrado, pero eso me da a mí la percepción de la forma de un oso. ¿Por qué? Porque el cerebro completa la imagen,
¿sí? A través de las líneas faltantes, dándonos como resultado la imagen. Por supuesto, las manchas, como dice el concepto de la ley de cierre, inteligentemente colocadas, ¿sí? Luego tenemos la ley de figura y fondo. Fíjense ustedes qué importante que esto, y tienen el material desde los efectos de la percepción en las páginas anteriormente mencionadas. El proceso perceptivo remite a un mecanismo básico según el cual tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto determinado, ¿sí? O sobre un objeto, perdón, o determinado grupo de objetos. Eso lo llamamos figura. Cuando yo focalizo la atención en el objeto, es la figura y se destaca esta figura del fondo. Por ejemplo, yo en la figura número 1 puedo ver un señor tocando el saxo como figura, ¿sí? O puedo ver como figura un rostro de mujer. Entonces tomo como figura el rostro de mujer y como fondo el hombre tocando el saxo, o al revés. Puedo tomar como figura el hombre tocando el saxo y como fondo la figura del rostro de mujer. En el lado al lado es exactamente lo mismo, estoy viendo una copa, ¿sí? Como figura. O puedo ver dos rostros como figura teniendo la copa como fondo, ¿sí? Eso es, por eso justamente estos ejercicios están determinados para que nosotros comencemos a practicar cuál es la percepción que tenemos ante estas figuras, ¿sí? Y así ampliar nuestro mapa mental. Después tenemos la ley de contraste. Dice que un elemento se distingue del resto por su singularidad o por su especificidad. Es decir, que puede contrastar con otros por el color, la forma, tamaño, cualidades intrínsecas del propio objeto, etc. ¿Sí? Y la ley de la experiencia, que aquí es donde justamente en la ley de la experiencia es que justamente nosotros interpretamos las cosas como somos nosotros, ¿sí? Que es lo que yo anteriormente les venía comentando. Entonces, la experiencia de la Gestalt dice que determina que el ser humano se basa en sus propias experiencias, así como las experiencias humanas individuales condicionan la percepción. En otras palabras, el ser humano percibe una imagen y la interpreta de acuerdo a su experiencia, a su virtud visual acostumbrada, y no nos olvidemos que además de percibir en una virtud visual, como dice el concepto, también tenemos dentro de todo esto emociones que nos llevan a sentir esa experiencia, ¿sí? Como segunda escuela, ¿sí? De las escuelas formadoras y fundadoras de lo que tiene que ver también con la grafología, tenemos el conductismo, ¿sí? El conductismo surge en Rusia y vamos a mencionar al destacado maestro, digamos, de esta teoría, que se basa en, digamos, el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla, ¿sí? Esta teoría la dio Iván Pavlov, es muy conocida esta teoría, al emplear estos principios de forma positiva para estimular un comportamiento optimizado en el aprendizaje. Y aquí tenemos el estudio que hizo Pavlov. Propugna extender los métodos de la psicología animal a la humana, ¿sí? Entonces, tenemos acá, ustedes lo pueden investigar un poquito más, en internet sale muchísimo contenido de este tema, pero aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un condicionamiento clásico, ¿sí? Se le da al perrito de comer su alimento, ¿sí? Y luego, en el lugar del alimento, hay un estímulo condicionado, que es la campanita, ¿sí? Entonces el perro comienza a interpretar que tanto el sonido de la campana como el alimento, ¿sí? Es integrado en su parte, digamos, instintiva, y tanto la comida como el sonido de la campanita van a hacer que el perro salive, ¿sí? Por supuesto, esto es, digamos, repetidas veces hasta que este condicionamiento graba en el aprendizaje del animal, ¿no es cierto?, este concepto agregado del volumen o el sonido de la campanita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el perro interpreta que tanto el sonido de la campanita como la comida en sí
es el llamado que tiene para alimentarse, por más de que se le haga sonar la campanita y que no tenga la comida, el animal igualmente va a salivar porque le proporciona el mismo estímulo, ¿sí?, que le proporciona la comida, ¿sí? El hecho de desgustar de esa comida a través del sonido de la campanita. Luego tenemos la tercera escuela, que es la cognitiva. La escuela esta fue, digamos, precedente en la escuela de la psicología cognitivista, fue Ulrich Gustav Neisser, ¿sí? Él sienta las bases del cognitivismo, nos lega un libro, tiene toda una teoría, pero en realidad quien la lleva a cabo a la experiencia, ¿sí?, con niños, fue desarrollada por primera vez Jean Piaget, ¿sí? Jean Piaget, fue desarrollando la teoría del desarrollo cognitivo sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana, es decir, cómo el ser desde sus primeras etapas, ¿sí?, iba reorganizando en forma progresiva una estructura mental a través de la maduración biológica y la experiencia con el ambiente. Estos son los 4 estadios de Jean Piaget. Los vamos a ver nosotros un poquito más detenidamente en los núcleos temáticos subsiguientes, porque hace referencia justamente a las etapas evolutivas que tienen directamente relación con la escritura, ¿sí? Entonces, el periodo primero es el sensorio-motor, desde que el bebé nace hasta los 2 años. Hay un control motor y aprendizaje acerca de los objetos físicos. El periodo 2 es el periodo preoperacional, que va desde los 2 años a los 6. Hay un desarrollo de habilidades verbales. Recordemos que el ser humano comprende y aprende el mundo a través de imágenes y a través de la lingüística. Luego tenemos un periodo operacional número 3, que ya venimos a trabajar con operaciones concretas, es de los 7 años a los 11, y aquí es donde comienza a los 7 años a desarrollarse la escritura fina, la motricidad fina, ¿sí?, el inicio del asentamiento de conceptos abstractos. Entonces yo voy a llevar una imagen y un lenguaje a la escritura, y por eso se hace necesario e importante conocer estos periodos y la evolución de cada ser, ¿sí? Y el cuarto estadio o el cuarto periodo son las operaciones formales, que es cuando ya el niño entra a un nivel secundario o a un 7º o 8º año, ¿sí?, que hay desarrollos de habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento, que por supuesto, además de la matemática, nosotros tenemos en cuenta la madurez en la escritura y podemos determinar, por ejemplo, si hay disgrafías en un niño porque hay una deficiente enseñanza en la estructura de las letras. Y la cuarta escuela, que ha hecho, mucha referencia a Max Pulver en su tratado de las 5 zonas del grafismo, tiene que ver con el psicoanálisis, ¿sí? Este neurólogo austríaco de origen judío, padre del psicoanálisis, es considerado una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, que es Sigmund Freud, y quería destacar el valor científico del inconsciente para lo que desarrolló las teorías de la mente y de la conducta humana, ¿sí? Los remito, la teoría del psicoanálisis es estudiada desde la ley de la traducción. Ustedes la pueden ver en la bibliografía de Max Pulver, en el cuadernillo de las corrientes grafológicas, que hacemos todo un tratado, no solamente del psicoanálisis, sino también del consciente, inconsciente colectivo de Carl Jung. Recordemos que Carl Jung fue discípulo de Sigmund Freud, que después, de haber estudiado esta teoría, él encuentra todo un, contenido inconsciente que va de varios años y que trasciende, ¿sí?, todo un inconsciente colectivo, no solamente individual, sino del clan familiar. Entonces, volviendo un poquito al ello, el yo y el superyo de Sigmund Freud, aquí tienen un poquito los conceptos, que también lo vamos a estudiar un poquito en profundidad en los capítulos subsiguientes
del cuadernillo de psicología. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Mauricio Sandro, con la corriente consciente e inconsciente, se basó justamente en el ello y en el super yo, que tienen que ver con el ideal del yo o el yo ideal y la realidad del yo o el verdadero sentir del sujeto en la carilla del papel. Recuerden, si no recuerdan la teoría de Mauricio Sandro, consciente e inconsciente, se remiten al cuadernillo de las corrientes grafológicas y allí está determinado qué pasa con los primeros renglones de la escritura y qué pasa con los últimos renglones de la escritura de la primera carilla del papel, que para que tomemos un análisis grafológico profesional y serio necesitamos que el escribiente haga su descargo o realice la escritura manuscrita en una carilla completa, ¿sí? Entonces, en esa carilla completa yo puedo tener todos estos contenidos conscientes e inconscientes de la corriente de Mauricio Sandro, estudiando un poquito, por supuesto, los 3 estadios de Sigmund Freud, ¿sí? Vamos a leer un poquito. El ello tiene que ver con la zona baja de la escritura y también tiene relación con el yo real del sujeto, ¿sí? Hay un principio de placer, lo más inconsciente está en el papel y está en las partes bajas de las letras, ¿sí? Remítanse nuevamente a la corriente de Max Pulver, que tiene todo este contenido, ¿sí? Se guía por el principio de placer y además tiene todos contenidos de la personalidad que tiene que ver con los contenidos prácticos en el adulto, ¿sí? Nosotros en este momento estamos estudiando los óvalos de la escritura, que es la representación del yo. Entonces, estamos impulsados por un principio de realidad, ¿sí? Desarrolla varios mecanismos de defensa para hacer frente a la ansiedad y a las tensiones, ¿sí? Es un componente de la personalidad que tiene el propósito de asegurarse, como dice aquí, que los impulsos del ello pueden expresarse de una manera aceptable para la sociedad en que vivimos. El yo es el que media la balanza entre el ello y el super yo. Y nosotros en la escritura, como bien los explicamos en la distancia entre líneas, nosotros vamos a hacer, digamos, un trazado para sacar la distancia que hay entre las líneas de la escritura de la primera carilla. Vamos a trazar con un color la línea base de las letras, que es la denominada zona de la censura, que corresponde al yo y al momento aquí y ahora, y vamos a trazar con otro color una línea, ¿sí? en la parte de, digamos, superior de todo el cuerpo medio, como les expliqué en la clase de grafología, y vamos a tener el contenido que denomina Augusto Wells el umbral de la conciencia y que está involucrado todo lo que es el yo, ¿sí? Y el super yo está en las partes altas de las letras, ¿sí? Que controla los impulsos del ello, ¿sí? Por lo general, los instintos sexuales, los agresivos, no son aceptados por las personas que nos rodean. Entonces el super yo, ¿qué hace? Controla toda esa impulsividad del ello que venimos trayendo, ¿sí? Del niño, que obviamente que el niño se maneja con el principio de placer y es ello puro, hasta que lo estudiamos en los estadios de Jean Piaget, va evolucionando, va creciendo, va tomando conciencia y va manifestando un equilibrio entre el yo, el ello y, digamos, las normas que le va imponiendo la primera institución, que es la familia, y luego la escuela, la sociedad, etcétera, ¿sí? Es un poquito, les traje el tema de el ello, el yo y el super yo, porque está íntimamente relacionado con este campo que estamos trabajando en este momento, que es la distribución, y estamos trabajando con el cuerpo medio, es decir, la representación del yo, ¿sí? Pueden realizar la actividad de la página 23 o 24, de acuerdo a la impresión que tengan, en sus 3 puntos del cuadernillo. Bien, los voy a saludar hasta la próxima clase. Recuerden, por favor, si tienen dudas tanto en las mediciones como en algunos conceptos que les transmití hace un momento, no duden en preguntar, comuníquense por WhatsApp y nos encontramos, Dios mediante, con muchísimo gusto la próxima semana. Chau, chau.